Hoy estamos iniciando una charla a cargo del amigo Raúl Fiorentino con respecto a dos temas. Uno, nuevos cultivos de maíz bajo riego, y otro, un taller vinculado a toda la cría de porcinos. Me pareció de interés que tenga una charla con ustedes a los efectos de conocer parte del conocimiento que tiene y de la opinión que tiene con respecto a estos temas. Así que yo lo dejo con el amigo Fiorentino. Bueno, y en el marco de un crecimiento de ambas cuestiones, se expanden las fronteras de maíz y se prevén saltos en la producción porcina. Sí, efectivamente, la producción porcina, comencemos por la segunda, ha pegado un salto que se inicia en el año 2007. Este salto está vinculado con dos factores relevantes, o tres yo diría. El primero, el enorme aumento del precio de la carne bovina a partir de 2008, que provoca una necesidad de apoyarse en sustitutos. Este es un primer factor. El segundo factor es el mejoramiento de la calidad de la carne porcina en un doble aspecto, el aspecto de sanidad e inocuidad, pero también el aspecto de su composición química, donde pierde la grasa. A mí personalmente de chico me gustaban mucho los chanchos con mucha grasa, pero bueno, la cultura general indica que es mejor y lo es con menos grasa. Y tercero, ligado a esto, el hecho de que hay una cierta vocación de mayor diversidad de productos en los consumidores argentinos y están valorando más la carne de cerdo. En el caso del maíz tenemos también un problema de precios, está desvinculado con los aspectos internacionales. El consumo de maíz, como lo veremos después en la charla, aumenta tremendamente en la última década, en gran medida esto vinculado con usos alternativos del maíz, en particular, aunque no solo el energético. Esto se da fundamentalmente, aunque no únicamente, en Estados Unidos, y esto eleva formidablemente el precio del maíz. A esta fuerza de elevación se suma el incremento del consumo de maíz por nuestros importadores. La gente sabe que exportamos bastante soja a China, pero no sabe que también exportamos maíz, ¿no es cierto? Y esto ha provocado un formidable incremento del precio interno que ha incentivado un aumento de la producción a nivel nacional. Pareciera que las dos cuestiones van una atada con la otra, porque de todas maneras se puede convertir maíz en carne de cerdo. Ahora, algunos productores dicen que necesitarían, por ejemplo, un mercado más estable en cuanto a precios para afianzarse en el crecimiento de esta producción de carne. En relación al maíz, yo creo que el deseo de los productores es pertinente, pero la atmósfera no solo de estabilidad, sino de crecimiento, da la impresión de que está asegurada. Probablemente los precios de maíz no caigan por debajo de valores máximos medios en los próximos 10 o 15 años. Y esto, unido al hecho de que la producción maicera, como ustedes saben, ha incorporado mucha tecnología en los últimos años, va a provocar un nivel de rentabilidad razonable en la medida en que las políticas de gobierno acompañen. Es decir, un precio internacional puede no vincularse con el precio interno si hay muchas interferencias entre los precios internacionales y los internos, vía, por ejemplo, retenciones elevadas o prohibiciones para exportar. No vislumbramos que esta situación se torne más confusa en los próximos años, de modo que los productores pueden tranquilamente plantar maíz. En el caso de los cerdos, y si bien es cierto que la producción de maíz está vinculada con la producción de cerdos, esa vinculación es tenue, no es fuerte, es débil, porque el consumo de maíz por parte de los cerdos es una parte no poco importante, pero ciertamente no mayoritaria en la determinación de los precios del maíz. Hay otros consumos en el mundo que están gravitando más en hacer subir los precios. Pero en la Argentina entra otro factor de mucha importancia, que es que la circulación de carnes está amparada por el Mercosur, y lo que puede ocurrir en cualquier momento, como ha ocurrido en los últimos años, es un acceso... Perdón, no en los últimos años, en el último año, es un acceso creciente de carne brasileña amparada por menores costos de producción de los brasileños. Allí el desafío está en no rogar
por parte de los productores solamente por precios altos, sino por pegar saltos de competitividad. Y en eso me parece a mí está el campo de batalla más importante a librar, ¿no? Mejorar la productividad de nuestros planteles, cuyo mejoramiento ha sido importante en los últimos años, pero que debe crecer. Y en ese sentido, ¿cómo ve al productor, con qué ánimo de dar esa batalla, de enfrentar ese desafío? Me parece que, como ocurre en muchos casos en desarrollos sociales y políticos, es necesario generar una tipología de agentes sociales que a su vez genera una tipología de reacciones. El productor más grande e integrado, él cuenta no solo con sus recursos financieros o propios o con facilidad de consecución en los bancos y con gran asesoramiento, y su propia escala en alguna medida es una suerte de espacio potencial para mejorar su productividad. Si además ese productor está integrado y no vende solamente cortes, sino que vende jamones y demás chacinados, me parece que él está con una atmósfera muy interesante para los próximos años, como vamos a ver hoy, y no va a tener problema. El productor pequeño tiene dos dificultades, y debo decir entonces que los principales núcleos productores de la Argentina, en particular aquellos localizados en el eje Colón, provincia de Buenos Aires, Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Marcos Juárez, provincia de Córdoba, que es el eje productivo principal. Hay muchos allí, como decía, productores pequeños. Está limitado por tres factores esenciales. El primero es la falta de apoyo financiero para poder expandir su producción e ir adquiriendo escala. Y el segundo es el nivel intrínseco de capacitación, su nivel, digamos, de capacitación ya obtenido a partir de su escolaridad anterior. Y el tercero es una cierta, yo la llamaría inercia operacional, que hace que los productores agrícolas en Argentina, no solo los pequeños, les cueste llevar registros, tomar notas, sacar cálculos. Y hoy es una verdad de apuño que la producción porcina moderna necesita inevitablemente con una lógica, o mejor, con una logística de ingeniería, donde los registros son muy importantes, donde la separación de los lotes son muy importantes, donde la observación directa y cuantificada, numerificada, si se me permite el barbarismo, de cada uno de los datos es esencial para el mejoramiento. Y allí es donde no se puede decir que tengamos fallas difíciles de resolver, sino donde hay que hacer mucho hincapié en el sentido de armar grupos de productores e incluirlos en este esquema de mejor gestión a partir de procesos de capacitación. ¿Cómo se trabaja en Brasil para lograr productos a menor precio? Brasil está consiguiendo productos a precios muy competitivos por sus menores costos, y sus menores costos son hijos de la mayor capacidad de gestión. En ese caso tenemos un esquema estructural un poco diferente. La proporción de productores grandes, no es que no haya pequeños en Brasil, pero la proporción de las producciones grandes, de los productores grandes en el concierto global es más grande, y por lo tanto las ventajas de escala y las ventajas de un punto de partida mejor en capacitación son mayores. Entonces el eje de la situación favorable de ellos está en la competitividad. Brasil tiene una dificultad que no tiene, y es probable que no tenga en los próximos años, rendimientos agrícolas, en particular rendimientos de maíz tan elevados como los nuestros. Como ustedes saben, el costo de la alimentación es en torno al 55% del costo global de la producción de cerdos. El otro 35-40% es el costo de la mano de obra. Y Brasil está con costos de alimentación más caros y con costos de mano de obra equiparados en este momento o mayores, en función de una lógica cambiaria un poquito diferente a la nuestra. Ellos tienen una moneda extremadamente fuerte y esto está repercutiendo en los niveles salariales. Históricamente estos niveles eran más bajos que en la Argentina, pero hoy ya no lo son más. De modo tal que esta es una formidable oportunidad para la Argentina, no por supuesto para desplazar a los productores brasileños, que son muchos y muy poderosos. Brasil es un gran exportador mundial de cerdos, sino para contrarrestar, en primer lugar,
el acceso de la carne brasileña. No es que no las queremos, la carne brasileña. Es bueno que algo haya porque toda importación de buena calidad genera disciplina, pero tampoco queremos que nos abrumen y este es el desafío que tiene que dar el país. Le quería preguntar, en todo caso, en la otra punta están los consumidores. Ese aumento que se da, como usted dijo, por que la carne vacuna no tiene el mismo espacio que antes, pero ¿qué aceptación tiene en la mesa, en lo cotidiano, este tipo de carnes alternativas? Tenemos datos de diversas características. El primer dato que debemos examinar, no lo vamos a cubrir hoy, pero lo comentamos en la entrevista, es que tradicionalmente el consumo de carne de cerdo por habitante en Argentina oscilaba entre los 5 y 6 kilogramos por habitante año. Valor muy exiguo si ustedes recuerdan que la carne bovina alguna vez llegó a los 100 kilos por habitante años. Cuando yo era pibe y pasaba meses enteros en esta zona muy cerquita de aquí, entre Chacabuco e Irala, los peones hablaban de 100, 100 y 100. Un buen peón comía por año 100 kilos de carne, comía 100 kilos de pan y por supuesto tomaba 100 litros de vino, ¿no es cierto? Bueno, esto se acabó hace mucho, afortunadamente. Es importante que exportemos nuestra carne, si es que podemos, nuestra carne bovina, y esto provoca un efecto en el cerdo de modo tal que hay un aumento cuantitativo. Esos 6 kilos saltan hasta los datos de 2009 que yo tengo a 8.5, 8.8 kilos, lo cual no es poco importante. Pero además cambia la composición. Tradicionalmente la composición de consumo nuestro era carne de cerdos para chacinados 3, carne de cerdos para fresco 1. Y ahora está revirtiéndose la posición. Los últimos datos mensuales de la ONCA revelan mayor consumo de carne fresca que de chacinado, ¿no es cierto? Esto a caballo de elementos culturales que pasan por los medios de comunicación. Chichita de Erqueada haciendo las costillitas con puré de manzana. La gente va adquiriendo valores culturales un poquito diferentes, ¿no es cierto? Además no me van a decir ustedes que una buena bondiola a la parrilla el domingo no es algo excelente, ¿no es cierto? Seguramente. Sí. No, me quedó una pregunta sobre el tema de esta primera charla, que es producción de maíz bajo sistema de riego. ¿Cuál es su posición y cuál es su mensaje acerca de esto? Bueno, esto me hace pensar que lamentablemente no voy a tener la suerte de que usted se quede en la charla. Pero bueno, vemos los elementos esenciales que no son muchos. Aquí hay dos ideas para desarrollar. La primera es que el potencial productivo de maíz irrigado en Argentina es muy alto por un doble motivo. El primer motivo es que porque en el riego de distrito, aquel vinculado con las zonas áridas de Mendoza, de Catamarca, de La Rioja, de Salta, de Neuquén, de un montón de provincias, con excepción, claro está, de Santa Cruz, donde el maíz no entra por frío, hay bastante espacio de infraestructura de riego desarrollada, aunque en algunos casos en malas condiciones, y de suelos irrigables en estos distritos que pueden ampliar su producción. Esto es lo que vamos a comentar hoy. En un trabajo sobre riego en la Argentina que yo terminé, encargado por el Banco Mundial en el 2005, yo calculé que había la posibilidad de pasar a irrigar en estos distritos, no en otro riego que enseguida paso a hablar, en torno a 2.600.000 hectáreas. Estamos irrigando hoy en torno a 1.100.000 hectáreas, con lo cual tenemos una holgura de en torno a casi 2 millones de hectáreas para colocar en cultivos irrigados de tipo tradicionalmente extensivo como el maíz. Este es un primer dato de la ecuación. El segundo dato de la ecuación es que se ha reducido en términos reales y en particular en cuanto a su vinculación entre el precio del equipamiento y el precio del maíz, el costo de todo el equipamiento mecánico de riego. Se ha reducido en casi un 40%, ¿no es cierto? Y esto implica la posibilidad de introducir riego mecanizado, ¿no es cierto? ¿Por qué riego mecanizado en lugares como Chacabuco, donde la media de lluvia en los últimos años debe haber sido 900 milímetros? Porque esto permite colocar a disposición del maíz un riego que se llama compensatorio y que tiene lugar en el momento de floración y en el llenado del grano. Y esto posibilita incrementos de rendimientos muy importantes, por un lado. Pero por otro lado, y posibilita incrementar la densidad
de plantas por hectárea de maíz. Para que ustedes tengan una idea, la densidad tradicional de plantas por hectárea de maíz en esta zona será de 60.000, y si nosotros colocamos riego compensatorio podemos llevarla a 85.000, 90.000 con ensayos ya realizados. Esto puede provocar incrementos de rendimientos muy altos, y es muy posible que el potencial de riego mecanizado es grande, porque toda la pampa húmeda tiene agua subsuperficial. El potencial de riego mecanizado con esta agua subsuperficial compensatoria de buena calidad también trasciende los 2 millones de hectáreas. Con lo cual, la producción de maíz con un poco de cancha puede duplicarse en pocos años. Y los mercados internacionales están ávidos para consumirla, ¿no es cierto? A los precios que ustedes ya conocen, que son el doble más o menos de lo que hace 10 años. Bueno, Gracias muchas gracias. por este material.